Mi problema con Jax y Digital Circus. ¿Sin? ¿Sin qué? YouTube, no me lo cortes. Tiene spoilers. Tiene spoilers, supongo. ¿Ah? Pensé que sería con spoilers, pero bueno, a darle. O sea, Ok. todos los vimos, pero ella como que todavía está en negación. No quiero dar el spoiler porque me da ansiedad. Veremos. Ojalá fuera así. Digital Ay, mira la Circus. presentación Qué de cosas. difícil es hablar de Digital Circus, se pregunta. A ver si. El fandom es caca. Preguntarán a este punto por qué como youtuber de animación no he hablado de esta serie teniendo en cuenta el precedente tan grande que ha dejado dentro de este gremio. Digital Circus está en YouTube, Digital Circus está en Netflix, Digital Circus se volvió el embajador de la nueva revolución animada de internet. Sacó 50 diversificaciones mercantiles y rompió récords de rating cada vez que estrenaba un episodio. Además incluía referencias bíblicas, renacentistas y literarias cada que tenía la oportunidad. Es más, Digital Circus está en el cine, a punto de reinventar la industria animada independiente, a punto de dar el salto de gracia. ¿Fue antes de la peli? Sí, ¿no? Hace un mes, sí. Fue antes de la peli. Sí. Antes de que se estrenara en YouTube. La peli ya la había visto. En mis muchos años de carrera, un desplome tan estrepitoso, una caída de gloria súbita que desconó a Digital Circus de su estatus y simultáneamente dividió a toda su audiencia. Una aguerrida audiencia que no sabe a dónde enfocar las armas, si a la producción o a sus propias filas de fanaticada. Yo, al igual que ustedes, he estado Es que está muy linda. sintonizada con Digital Circus desde hace un rato. Me emocioné con el desarrollo de la serie. Un poco más de la personalidad, así que me parece un poquito más repelente así. Bueno, en realidad no es que sea repelente, es abrasiva, sí. Me encanta este chiste. Muy... me encanta el chiste de la cabeza de bebé. Sus pies? ¿Marky? ¿Cómo que te encantan sus pies? ¿Cómo que te encantan sus pies? Dije, me encanta este chiste. ¿Qué? Ah, el chiste de él. Creí que dijiste que te encantan sus pies. No, a mí el fetiche de pies no me gusta. What the fuck, qué asco. Y le tenía un radar especial con mucho entusiasmo. Pero la desgracia no se hizo esperar mucho, ya que sin previo aviso se terminó filtrando el episodio final y... Ah, cierto. ¿Qué pasó eso? XD. Y con eso se terminó también de desatar el infierno. Porque si Digital Circus... A mí no me pone nada porque realmente no tengo nada escrito todavía. Y fue Brasil, de hecho. Ya tenía sus propias riñas de antes y esto acabó de mandar todo. Al parecer, un cine brasileño pues filtró el final y eso lo... Ah, ok. Al día. Por un lado está la turba enardecida que ya tenía cuentas sin resolver con un personaje específico, Jax, quien por distintos motivos es culpado como el responsable de la decadencia de su universo entero. Pero también se dice que, de hecho, la serie no se arruinó por la dirección, sino que el revólver humeante se encontraba en las manos del fandom que crucificó a su propio Mesías. Pero, ¿quién tuvo la culpa? Ok. Las fans de Jax. ¿Maduro? Ahí te lo respondí. ¿Dónde está el problema? No me pidieron ser tan basado, pero soy basado. Bueno, hoy lo veré. ¿Quién asesinó a Digital Circus? Así que acompáñenme a conocer la verdadera autopsia de Digital Circus y descubrir también si Jax fue la enfermedad que mató todo. Ey, pero sin spoilers del último episodio para que entiendan. No, en realidad eso fue el efecto. Sí, a ver, sí es verdad que al final, pues como que todo trató más de Jax, pero... Y aún así los fans pues no tuvieron suficiente Jax, pero bueno. Perdón, pero Jax empezó a tener más relevancia desde el episodio 5, desde la edad del coso, de la ronda bonus, así, la Lightning Road, algo así. La Lightning Round, ese es. Rondas rápidas.
Exacto. Pues sí. Hay que recortar el mate. De Cars, ¿no? Que el problema va más allá de la filtración y se esconde en el lugar menos esperado. Pero antes de comenzar, debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. A ver, Mico, te quiero mucho, pero no me voy a calar tu publicidad. Digamos que tiene como 20 minutos de publicidad, así que salta. Un mes por café. ¿Qué ¡Yay! estás La esperando? micochina. La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos. Y es más, las primeras 500 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes gratis en Skillshare. Muchísimas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Empecemos por algo básico. Yo estaba tragada de Jax. Le tenía mucha fe a Jax. Te cambiaba mi primogénito por Jax. Es más, por Twitter le estuve lavando la cara episodio tras episodio. Era un personaje exocéntrico a la trama, pero al mismo tiempo era muy interesante. Es un imbécil. No sé, El porrazo que se debió pegar con la cara en el suelo. yo con Jax Ay, era neutral. O sea, no era como los que lo condenaban a muerte, pero tampoco era de los que lo amaban. Entonces, Gente, existe, supongo. Está bien. gente, una pregunta random. ¿De casualidad alguno de ustedes conoce la serie animada Pensiero Casiero? Pensé ¿Cuál? que Pensiero Casiero. pensé ¿Alguno la que conoce sí. esa serie? Pensiero Casiero. Suena. Suena No la como conozco, pero italiano. suena raro. Pensé que sí. Sí. Pues no No la me digas. conozco. Bueno, es una serie animada de... No, güey, es una serie de un güey que salva el multiverso viajando entre dimensiones. Vale. Suena, ¿Y Pero como, bueno, qué estás haciendo ahí? suena como una trama un poco genérica, pero ok. Actualmente, ¿no? ¿Qué Que- estás haciendo fuera de los videojuegos? El punto. Una cosa que me di cuenta cuando salió Digital Circus es que la voz de Jax, al menos la primera que le pusieron, es la voz al español del antagonista de esa serie justamente. Interesante. Sí, no sé, muy equis. Quizás esa, desde el Yo amo a los episodio 8, tú le consumió más ese papel antes de conseguir lograr doblar los otros los últimos 2 episodios. Capaz. Imbéciles. Es que no me conocen. Gran Estoy avisando. parte de mis personajes favoritos son este tipo de hombre imbécil y miserable que está intentando salir de su propio agujero personal. En mi opinión de anciana, porque me estoy dando cuenta que este término ya está un poco desactualizado para la cultura de internet actual, pero sí, a mis ojos de Los sexy- anciana. Entonces, los- pues Jax era un clásico Tumblr sexy man, de que están hartos que les repita esto. Esa. Pero vamos otra vez con el término para que lo dejemos claro. Explicación rápida según la wiki. Un Tumblr sexy man es un personaje ficticio Es un hombre sexy en Tumblr. Listo, ya está. Sí, más o menos. Es un Sans. Marco un Sans. Que no entiendo por qué Sans lo es, pero ok. que alcanza Por la gran frustración de la popularidad, ruta conociendo genocida. Los personajes descritos como Ok. Tumblr Sexy Man suelen ser villanos o inusuales, aunque los criterios para ser considerado un Tumblr Sexy Man varían considerablemente. El fenómeno Tampoco entiendo. Bueno, un poquito más entiendo a Jack the Skeleton, pero. recibe su nombre de la página web Tumblr. Bla, 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 ustedes se la saben. Jax es un personaje indeseable dentro de su universo que acaba generando un apego y un interés dentro de la audiencia por cómo se comporta. Me van a decir por qué lo llamo Tumblr Sexy Man. Si es que esto ya no es en Tumblr y esto no tiene nada que ver. Pues bueno, se utiliza el Tumblr Sexy Man como término ya que Gooseworks sigue Como un tropo. siendo de la escuela de Newgrounds y de Tumblr de hace 10 años. No se puede Se podría decir que sí. ocultar la realidad de que Gooseworks hace parte de la misma escuela de Vipsipo. Estos términos son flagrantes porque vienen de una época específica de aprendizaje donde se les metió En los el 2010. término de Tumblr Sexy Man a estas personas por los ojos. Esa es la realidad, yo no inventé las reglas y veremos dentro de 20 años qué otra nueva tendencia se va a engendrar. Tal vez se cree un TikTok Sexy Boy.
Se cree los Tum Tum Sahurs. ¿Lo creen? ¿Y qué es eso? Por favor, dejen Perdón, de joderme. ¿Tú qué es TikTok Sexy Boy. ¿Qué estás pensando, Miko? Por favor, que eso suena demasiado extraño. Sí, no, no me lo imagino. Solo me imagino a un Tum Tum Sahur musculoso. ¡Shut up! ¡It is! En fin, ya con esto fuera del camino, Jax ¡Qué es un rabia! Tumblr sexy man, punto. Podemos hablar un poco más de su personaje. La introducción de Jax fue interesante. Un personaje gris, sarcástico, que oculta un gran secreto y que va mutando de su arquetipo de silly goofy guy a ser, pues, más profundo en teoría, con una evidente aversión a la cercanía, con apego evitativo, una aparente anticipada complejidad. Piénselo como ver a Zuko en un comienzo, que era un tipo. Jax como un Zuko. Híjole, creo que no se va a Perdón, poder. Él sí buscó redención. ¿Y por qué uno de las bacterias se convierte de mujer normal a zorra? ¿Qué? ¿Cómo? Hay un videojuego llamado así, ¿cómo se llama esto? Puta madre. Hay un videojuego así más o menos que realmente se Hola de Gamer devuelve Pro. así. Sí, uno de móvil, así. Que es básicamente eres un corazón disparando pastillas así para que el virus no avance. Y uno de los enemigos es justamente una mujer así que se vuelve QB. Ah, vale. Y lo que dice Fiumba es cierto. Zuko tenía razones por las que hacía lo que tuvo y tuvo redención. Jack solo jodía por joder, ¿es verdad? O sea, el trasfondo Y de sí, Zuko normalmente le Shax da no mucho se tomaba peso. en serio el circo. En realidad Shax no se tomaba en serio el circo. O sea, No cuando pensaba que justamente estaba justamente como la Pommy del primer episodio. sí, No aceptaba la realidad y decía, bueno, esto es un sueño, así, me daré esto. sí. Y eso es Es como cuando vos te dormís y de repente podés ir volando así a Guatemala. ¿Por qué? ¿Por qué Guatemala? Joder, qué asco. Bueno, Es un país cercano, puede ser terreno de prueba, justamente. XD. ¿Qué iba a decir yo? Ya se me olvidó. Cosas. Que incluso Como duet. llegas a tenerle, bueno, yo, por ejemplo, al Zuko de las primeras temporadas, llegué a tenerle aprecio. Jax, pues, XD, supongo. Shax justamente Antipático, era... errático, violento, Sí, irracional. A ver, justamente. yo siempre fui de los que, si alguien era super fan de Jax, se lo... gilipollas. ¿Todo Pero bien en casa? pero si alguien se Lo pasaba primero de que se verga, te salía. pero si alguien era tipo Erisferia o pues o Gramajo, que los satanizaron a tope, gilipollas, ojalá te mueras, maldito, y eso tío, creo que tampoco así. O sea, sí, el personaje está para odiarse, pero no exageremos. Exacto. O sea, ni Y un luego extremo tú ni el le otro. vas pelando capas a la cebolla y vas encontrando qué es lo que pasa. A mí me parecía llamativo, un arquetipo de personaje claro. Se ha hecho antes y se va a volver a hacer. Esto es lo que creíamos que iba a pasar con Jax. Yo por eso apoyaba a Jax. ¿Por qué no lo haría? Una construcción clásica de personaje. Una premisa así se tiene que tener claro que cada... Eso sí, yo sí pensaba que Jack sería antagonista en el capítulo final, pero no. Más bien como que De redención es hecho, algo interesante. en cierto momento sí, en realidad sí, se fue el antagonista, pero Sí, a ver, fue el realmente antagonista, pero era en que un flashback, vale. O sea, sí fue un gilipollas, pero ya, ahorita ya no, está muerto. incluso abstraído seguía siendo antagonista, sí, porque realmente nunca buscó buscaba ayuda, nunca fue alguien en el que podías confiar realmente. Sí, Y realmente se resumen, oponía también se oponía a la resolución de Pommy, que justamente era permanecer unidos, ya que no había una salida segura. ujú,
cada comportamiento Lo tiene que, su lo que acción y de- reacción. define, Entonces, lo que define a un protagonista del protagonista es las motivaciones, sí. Uno quiere que estén unidos, el otro, cada uno por su lado. Wolf, En de lo resumen, tuyo. empezó siendo un desgraciado. En resumen, Sí, empezó sí. siendo un desgraciado y terminó siendo un desgraciado. Sí, o sea, Murió como un desgraciado. literal, o sea, solo moriré y moriré. A ver, al final tuvo como su momento de perdón con Pomni, pero no, nada Y cambió. sí, su momento de perdón para crear justamente tal era: directa señor equivalencia, Stark, no me quiero ir. Sí, uno ya pero sí solo, ya te fuiste, Peter. Adiós. podía saborear que Jax estaba más jodido y mejor complejizado que lo que se dejaba ver. Es decir, si Jax se comporta como un imbécil, me imagino que tiene que tener el peor top 10 traumas del anime. Yo estaba fascinada. Para ese inocente momento estaba comiendo cuento. Pensaba que la serie era lenta, pensaba que el desarrollo era paulatino, que cada personaje tendría su episodio respectivo como nos habían dicho, así como lo tuvo Gangle. Y de hecho con cada revelación de Jax me iba emocionando más. Yo era la fan número 1 del ataque de pánico de Jax en el baño. Qué cosa tan Y Evangelion. luego él, ¿what? Y se desaparece. Delicioso. Les juro que yo era la más hijo de puta fan de Jax y el Funny Bunny y me hice unos llaveros, me puse a Jax de foto de perfil en el correo, pero todo este Ok. efecto, ¿saben? Era condicional. Siempre fue condicional. Y esa condicionalidad estaba sujeta a la retribución consecuente que debía haber alrededor del desarrollo no solo de Jax, sino de la trama en general, incluido el resto del cast. Y yo me aferraba mucho a la ilusión de que las cosas iban a cambiar, pero esa ilusión sobre la trama prometida, esa profundidad anhelada, se fue resquebrajando muy rápido. Porque sí, yo era capaz de ignorar cosas obvias, como que no le estamos dando Renuncia nada a de revivir. pelota a Zubul, o que quisimos speedronearnos algo de la explicación superficial de todos nuestros personajes en una escena corta de 2 segundos de ellos en un bar intentando ventear, o que en realidad nunca se pudo ver nada de lo que estaba pasando con Ragata y que la agarraron en la serie como maqueta de pateadas. Es verdad, muchos dicen que el capítulo 5 fue como que al parecer todas las cosas que mostraron ahí iban a ser capítulos propios, pero que Gusworth dijo, mira, yo quiero acabar esto rápido, hazme un capítulo con todas estas ideas juntas. Y solo, ok. Sí, de hecho. Como así si fuera fue. Meg de Family Guy, sin ninguna razón aparente, o que la totalidad de los diálogos son de todos los personajes reunidos inferiores a lo que ha dicho Jax en la serie, incluso que Pomni se iba volviendo muy ajena al protagonismo de su serie. Todo eso yo era capaz de ignorarlo, yo era capaz de dejarlo pasar, porque dije que todo se va a recompensar al final. Pero el problema es que tuve un golpe de realidad cuando caí en cuenta de que, de hecho, solo nos queda un episodio. Una temporada de 9 episodios. Ahora, cómo estos personajes van a resolver y explicar, exponer y argumentar la historia y trasfondo de todos sus miembros, desenmarañar su universo y matar a Dios en menos de 1 hora o un poco más de 1 hora. Recuerden que estamos en el cine. Y es que Jax en sí no debería ser el A ver, técnicamente ya habías matado a Dios en el capítulo anterior. problema. Es un arquetipo de personaje básico. 8, Es un justamente. Tumblr sexy man común y corriente. Ahora, ¿por qué un personaje de este tipo está acaparando toda la atención de su historia? Y lo peor es que lo hizo de una forma silenciosa, muy sutil, que fue aumentando y aumentando con los episodios y que bebía mucho de nuestra fidelidad como espectadores. Porque claro, Es verdad, fue muy paulatino hasta que literalmente el capítulo 9, todo de Jax y bueno, Kane revivió. Eso ok. Jax es muy carismático y es muy interesante saber qué es lo que le va a pasar, pero ¿a dónde se fueron los demás conceptos de la serie? Nunca más volvimos a explorar bien todo esto que querían mostrar acerca de los espacios liminales que se vieron en el primer episodio, excepto aquella vez en que Pomni sí salió a los espacios liminales por una segunda vez, un poquito más. No ahondamos mucho en la personalidad de casi nadie y lastimosamente, sin entrar en detalles más específicos que ha explorado el resto del fandom, porque hay alegaciones
alegaciones de todo, de que si hay misoginia, de si Jax solo se comporta mal y prácticamente solo interactúa con sus compañeras femeninas, con las que descarga su ira. Y también fuera de las alegaciones de raza, porque ya se va muy por el abismo. Era muy evidente que la serie sí traía un problema. A ver, el único hombre ahí junto a él era Kinger. Y sí, a ver, a Kinger nunca le prestó atención, la verdad. Pero no tenía por qué. Problema estructural terriblemente Tomó grave, el tiempo que no de quiso verlo abordar y que era muy como prevenible. lo vio Y no Ragata. es solo alrededor de Jax. Claro, Jax Sí, es o sea, Jax solo veía a Kinger como el loquito. Ya está. Y creo que por De eso hecho, no... lo conoció como un loquito. Sí, y Hasta. en su mente no había ninguna puerta de qué pasaría si él se abstrayera, porque no le tenía Sí, de tanto hecho, aprecio. Y no me había dado cuenta que la puerta sellada era qué pasaría si Pomni se abstrayera, porque sería tan brutal que la dejó con llave. O sea, nunca supimos qué sí, hubiera hecho de hecho si perdía a Pomni. O sea, los hubieran hubiera, matado a todos y o se sea, hubiera lo que vuelto hubiera loco. pasado, no, lo que hubiera pasado supongo es que estaría obligado a abrirse porque realmente era la única persona que en cierta medida le importaba, pero quería tener tanto el bajo perfil sí, soy el maloso, soy el que los jode a todos, así. Y justamente en su mente bloqueó esa posibilidad de que tenga que expresarse como es para hablar con los demás. Sí, sí, o sea, como ya para él, aunque lo negara, Pomni era su nueva mejor amiga, si la perdía era ¡buah! Ya está, soy lo peor del mundo. Y se iba a seguir sintiendo culpable de aún más. Exacto, De o hecho, sea, hasta se puede teorizar que el Shax encadenado al piano era el verdadero Shax que estaba dentro de la puerta de Pomni. quién sabe si se terminaría volviendo sumiso. O sea, realmente al tener la llave y ofrecérsela a Pomni, más o menos era lo que nunca mostró en cara así, con los demás así. Porque Pues sí, realmente, sabiendo que ya está extraído y es esa parte que realmente se siente vulnerable a los demás, era el que realmente decía que podía confiar en Pomni, así en esa escena medio Resident Evil, con la puerta abriéndose y demás. sí, sí. una hiperfijación alrededor de la producción. Pero el mayor problema que tiene Digital Circus es un problema de organización, de delegación de funciones y de estructuración de episodio a episodio, de un mapeo completo de la historia, porque está desbalanceada. Porque miren, en comienzo se supone que Jax es un deuteragonista. El deuteragonista es el segundo personaje más importante en una obra después del protagonista. Su rol es impulsar la historia y el desarrollo del héroe, actuando como su aliado principal, rival, interés amoroso o el espejo que contrasta su personalidad. Está diseñado para ser el personaje que va a acompañar a nuestro protagonista de principio a fin y también va a tener sus énfasis de historia. Tiene que tener sus propios puntos de inflexión y desarrollo. Está anticipado que esté ahí y que se le dé foco. Lo que no está anticipado es que se voltee completamente el peso del protagonista al deuteragonista, sin previo aviso, y que todavía se quiera pintar como que fue la intención inicial, cuando esto es lo único. Naruto lo hizo. Había episodios en el ¿Sabes que no? que Sasuke era más prota que Naruto. La verdad que sí. Sí, Y como los exámenes Chunin. Sí, no, y más que todo en Shippuden. En Shippuden, sí, después de sí, que se pueden. escapa de Orochimaru, hay episodios enteros de Sasuke matando gente. O por, Sí. o por ejemplo, la pelea con, ¿cómo se llama este? El rapero es todo raro que tiene el QB del... Este Y Killer de Bee. hecho, justamente, Ujú. tenés que
poner así, no sé si te lo recomendaron, pero tenés que poner el video de no sé quién, pero diciendo que Sasuke tenía daño cerebral, así como que Sasuke era muy tonto. Eso ya lo vimos. La Sí, reacción ¿ya está lo en el vieron? canal. Uf, tengo que verlo. Creo que este año, pero al principio, creo. Deberíamos seguir viendo Sí. los videos de ese canal, solo que se comió una mierda tan fuerte ese video que no me quedaron ganas de ver más. Mm. Daño cerebral, que daño denota es cerebral, Me permanente. da ganas de ver los de, no sé, subió de Tony Stark, de Danzo, de Naruto también. ¿De qué otro personaje subió? No me acuerdo. una Ah, incapacidad del tercer Hokage, que ese sí es gilipollas. de imparcialidad a la hora de Ahí repartir lo el parco. espacio determinado para cada Aunque me gustaría ver, hay un video por ahí en el que creo que decían, ¿por qué estoy seguro de que Sasuke es gay? Y eso lo... ¿Hay duda? Mm, O sea, no te lo dejan obvio en la obra. uno O de los sea, miembros del cast, sobre todo en el básicamente departamento Sakura de no las cuenta. Literal. funciones que debe tener el protagonista y el resto de sus acompañantes, incluido el deuteragonista. Y yo sé que esto se puede entender como la burda queja que tienen siempre sobre Helúa Voz de cómo entonces toda la historia se volvió una novela dramática, pero esto es Bueno, el tema Hello Babos es complicado, sí, porque Yo la dropeé a la serie, así que muchos ni tan mal. muchos sí dicen que se volvió una telenovela desde la temporada 2, pero sí, la verdad. por alguna razón Bips y Bob insisten que en realidad la trama principal es lo que pasó a partir del capítulo 2 y es algo, vale, o sea que lo de la temporada 1 de la agencia de asesinatos era un rellenazo. Um, sí, aún Es realmente que yo eso creo es que se lo han que enfocado mató su serie. demasiado al chip que tiene Blixo con Stolas. Mm. Sí, a ver. Una que realmente la tipa no está comprometida con su propia obra. Sí, algo así. Dipsy tiene algo extraño y es que hace buenos personajes secundarios, pero hace principales muy raros. Ay, Por eso me ejemplo, recordó a... la hermana de Blixo, Telita. Por ejemplo, Sí, se supone realmente que Millie y Moxie pues son más secundarios, pero son los favoritos de muchos Y la ahora. verdad que sí. sí, de hecho hasta me pareció así extraño que dijeran de que Moxie fue cuqueado por Millie porque XD. Y digo, y yo como el meme de así de Cars, mate, eso no pasó. Pues sí. O sea, literalmente nunca pasó. más grave. ¿En qué momento pueden de convencerme de eso? Oigan, voy a De, estar muteado un rato, que conste. ¿Por qué? Adelante. Porque No, parece. voy a preparar mi cena Ah, y vale, voy vale, a vale. cenar con mi madre afuera. Ah, dale, Entonces, dale. cuando termine de cenar, vuelvo. Sí, Cuando dale, termine de cenar, tranquilo. vuelvo. Dale, nos vemos. Ok. Provecho. ¿Imaginas que cada vez que se mete al baño se Porque pone a hablar con nosotros? XD. Eh, Ah, me parece que Bueno, Fiumba lo que decía. puso también Sí, sin Digital Circus como TDAC y esa lo espera, ¿qué? Estamos hablando del trastorno de... ok, pero no. Nunca perdón, te, pero bueno, nunca trató de lo cómo que digo, salir lo del que decimos circo. así. Los Pepsi Pop no sabe escribir historias. Ahí está. Sí, no sé, es raro porque Hasbin Hotel la verdad que no está tan mal, pero sí es verdad que No, de hecho Geluba está es peor. rara. De hecho, Pero son los mismos diseñadores o creadores de ¿cómo se llama? De Happy Hotel. ¿Cómo se llama esto? hombre, si es la misma productora, así.
Pero como que quieren combinar Blixo con las otras series, ¿verdad? A ver, se supone que están en el mismo universo, pero algunas cosas no las quieren mostrar por algún motivo. Sí, me imagino. Es como que sí, pero no. Se supone que todos los personajes tienen que tener un momento para brillar, porque esto tiene que enriquecer la trama. Y miren, antes de irme de lleno a explicarles a nivel narrativo cómo es que funcionan estas falencias, tenemos que ir podando de concepto en concepto porque la cosa está muy densa. Así Joder, Mico. Voy a acelerar un poquito tu narración, ¿vale? Porque estás yendo como Es muy que lento. justamente está. Como que le quiere dar suspenso. que No, ustedes en realidad espérense, tiene ya que van a tener abarcar respuesta la a complejidad todas para sus que ella inquietudes. misma no se Igual, lo derrita. importante Sí, pero igual siento que está tomándose Uy, demasiado su tiempo. lo reventé al virus, que les ni explicara siquiera cómo entré a fue la la primera fase. trayectoria desde el prometedor comienzo de Digital Circus hasta el punto donde estamos hoy. Partamos desde lo más superficial a lo más complejo, o lo que yo consideraría la raíz de todo el dilema. Así que arrancando por lo fácil, saquemos algo del camino. ¿Qué es eso de que Jax es un self-insert y realmente qué tanto le casca la trama? Ah, sí, los self-inserts. Amo los self-inserts. Aunque en Digital Circus, Gusworth dijo que todos son sus self-insert. Bueno, no sé si Klinger lo sea, pero al Como parecer... escritor lo puedo entender porque realmente no es un self-insert. Es un trozo de ella. Toda la obra marca ingreso. Pero realmente es justamente se identifica más con Jax y Kane. Y bueno, al Eso es lo parecer... que decían las Sí, versiones. y también es como ella en distintos puntos de su vida, ¿no? Porque también está Gangen, que ella también al parecer trabajó en un Ella también McDonald's trabajó en un y McDonald's. era una artista que no daba pa mierda hasta que después tuvo éxito, justo como Gangen, y se lo... ¡Guau! Tremendo. Todos pasamos Los por buenos eso. self-inserts, por supuesto. De hecho, En mi caso, en mi primera historia, sí tiene también trozos de mí. Todo autor Diría que más que tiene todo así los dos personajes principales, el Mark y el Joss, serían más, bueno, más como yo era antes. tu etapa más infantil. yo Sí. estoy Bueno, yo de 15 a 17 años. haciendo un video del Yume Shipping por si les llama la atención. Ok. En fin, diría que los self-inserts son una de las herramientas más básicas y fundamentales a lo largo de la historia de la literatura, el arte, etc. El self-insert es inevitable. El autor de alguna forma debe hacerse presente dentro de su obra en mayor o menor grado. Es esta actividad de proyección la No que pregúntenle engendra a la Dante sola Alighieri. motivación creativa de escribir e imaginar realidades distintas para sí mismo y el espectador. Esa escritura one-on-one, no se lo puedes quitar al hombre, sencillamente funciona así. Y se preguntarán, ¿por qué hablo de self-inserts? Si aquí nadie es un self-insert. Para salir de vacíos legales desde ya, es importante que aclaremos que a este punto, parte del ojal del conflicto es que hay un debate alrededor de si Jax es un self-insert de Gooseworks, por un Pues ya lo confirmó. tweet que hizo, donde A ver, textualmente sabiendo dice que es un terminó self-insert. Pero es que ella estaba haciendo siendo sarcástica, así que un porque puñal. lo teníamos en cuenta. Mira, ya no me importa. Solamente por haberlo dicho, se armó un mierder. Y por eso ahora lo tenemos que explicar. La ambigüedad de Gooseworks es mortal. Por lo que la discusión se volvió aún más acalorada al insinuarse que en el Bro, ¿ambigüedad de qué? Díselo. Que soy yo. No estoy seguro. Eso, coño, que soy yo. En serio, no me convence, tío. Que te estés confirmando que soy yo. A ver, ¿Me lo dices en justamente, serio? ¿Me lo juras? Joder.
El ascenso y caída de Digital Circus puede estar o no inmiscuida la comunidad que poco o nada tenía que ver, la de los self-shippers, porque encima es una comunidad súper cascada por el internet, entonces se pueden hacer la idea de qué pasó. Pero sin irnos con tecnicismos y sobre involucrarnos con las declaraciones de Buzzworks, que ya después vamos a tener un apartado de eso, examinamos cuál es la realidad de estos statements y qué tanto impactan a ciencia cierta el desempeño de Digital Circus. En otras palabras, qué tan cierto es que el factor del self-insert le hace daño o no a la historia. Vámonos con terminología. Según Fiction Press, un personaje autorreferencial es aquel basado explícitamente y de forma evidente del propio autor. Si bien, al igual que los personajes tipo Mary Sue son más comunes en obras creadas por fans, también son frecuentes en la literatura publicada. Algunos ejemplos conocidos son Ariadne Oliver y Louis Sacher, quien se incluyó a sí mismo en su serie de la escuela de Wayside. También el propio Dante del infierno de Dante, por si no quedaba claro en el título. Asimismo, los personajes autorreferenciales no se limitan a ser avatares del autor. Un personaje basado en una Me parece que un amigo me dijo que, brother, yo sé el Saruke de tu historia, es un Garistú. Y yo, no. ¿Cuál? Y yo, tío, es un niño que vive con sus padres millonarios y eso pero lo tratan fatal. Pero es rico, no porque sea rico es un Garistú. Flaco, un Garistú es que Digo, el que todo lo puede considerarse con autorreferencial. simplemente sabiéndolo nada, así. Y es verdad que sí, mi personaje principal es un poco un pequeño genio, pero también le falla un poco el factor social, como Sheldon Cooper. De igual forma, en Wikipedia encontramos que recursos literarios similares incluyen que el autor actúe como un narrador en primera persona, que escribe un personaje. Eres un pelmazo con las relaciones. Exacto, y en mi historia lo dejo claro. Sí es verdad que se hace amigo fácilmente de los otros protas, pero porque ellos son súper extrovertidos. Son de esa gente que es hola, ya somos amigos, ¿y usted quién es? Eso sonó muy Nimona del Pokémon Escarlata. Sí. Intencionalmente o no. Con esto fuera del camino, tenemos que hablar de que hay distintos niveles de autoinserción. Como todo en la vida, la autoinserción puede considerarse como un espectro en el que el autor de mayor o menor medida puede verse reflejado dentro de su propia obra. Lo primero es self-insert por rasgos, o mejor conocido como el author surrogate, o el avatar del autor. Cuando un personaje expresa las voy a desactivar el contador porque me está ideas, personalidad y moralidad del autor sin ser literalmente él. Coges 2 o 3 cosas tuyas, tu sentido del humor, tu forma de razonar bajo presión, tu manía de arreglar todo con sarcasmo y se las das a un personaje. Entre representaciones de este tipo de personaje podemos ver a Mordecai como J.G. Quintel, Scott Pilgrim como Brian Lee O'Malley y Deeper Pines como Alex Hirsch. Siguiente, self-insert por dilemas y valores. Esto entra dentro del self-reflective writing y en el uso del self-insert para explorar temas personales del autor. En esta categoría no se comparten gustos ni personalidad con el personaje, pero este personaje defiende las mismas ideas que tú defenderías en esa situación. Es tu brújula moral puesta en otro cuerpo. Ejemplo: pueden ser protagonistas escritos por Stephen King en libros como Misery y El Resplandor. Por ejemplo, en Misery en la versión de película es brutal. Joder. Las pocas... Bueno, ¿el protagonista de Misery sería el escritor o la propia Misery? Es el escritor, así, el coso, porque realmente así es el que sufre todo el calvario de tener que conseguir la aprobación de una cosa que de una fan obsesiva, sí. Sí. Es como si a ti leyeran así la historia así de que realmente estás haciendo en Wattpad, así la pegaras tan duro que justamente te llega una chica, mira, me hueles este pañuelo un momento, así, te desmayas y a la hora siguiente estás amarrado a una cama pensando que va a ser tu último momento y realmente te vas a morir. Y no escribes su ship favorito. Quiero que hagas que todos los hombres acaben juntos y todas las mujeres juntas, porque me gustan los gays, ¿cómo? ¿Qué? Si no lo haces te corto el pito, literalmente.
Literalmente. Para eso tendrías que llamarme a mí. Oye, ¿qué pasó? Y realmente, para, puedo escribir otra cosa si querés, así, no, necesitas un poco de corrección, así. Tengo un par de psiquiatras que te pueden dar una buena medicación. No representa en sí a King, pero enfrenta la misma presión de tener que escribir bajo amenaza, volviendo así toda la personalización una proyección de su miedo de no poder creer más. Y finalmente tenemos el self-insert por perspectiva. Se describe como the author's voice and experiences dentro de la historia, incluso Hábleme en español, colombiana. cuando el personaje no es el autor. O sea, Háblame que en español, el autor mamahuevo, puede cara ser un pincha. narrador omnipresente. Se escribe toda la escena con la forma en la que el autor notaría el mundo. Qué detalles ve, qué le parece raro, qué lo hace reír. El lector Mañema. no ve al autor, pero ve el mundo a través de su filtro. Y bueno, en ejemplos están cineastas como Woody Allen y Federico Fellini, y en general casi cualquier narrador omnisciente que utilice la autoinserción para inyectar Joder, su que son propia estos voz y niveles en experiencia dentro de sus obras. Bueno, miren por qué les explico todo lo del self-insert así rápido. Otra vez hice un tweet vago donde no se entiende ni puta mierda de lo que estoy diciendo y apareció todo el mundo para clavarme una estaca en el culo. Válido, es válido. Yo Justamente en el culo. me lo busqué. Pero la confusión iba desde la Hola, Asga, bienvenido. gente intentando Asga, comprender de alguna forma Salud. que ya no se valoran los self-inserts por la IA, que no, hasta la Que tienen que ver los self-inserts con la IA. Perdón, eso fue muy gratuito. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Pero ya es que, como ahora la IA puede hacer un self-insert. ¿Qué? ¿Cómo? No, espera. Más o menos como que la IA no puede hacer self-insert y por eso le derivan así la escritura a una máquina. Una máquina que se escriba por Vale, sí la sola. IA. Es que a mí nunca se me ocurre. O sea, yo siempre que pienso en gente que simplemente escribe cosas con IA, me da asco. Entonces lo borro de mi mente. descendencia de otra gente que quería explicar algo tan Yo básico como más o menos pensé en ese momento así justamente. O sea, ¿qué pasa que una cosa sin personalidad puede decirte que realmente está haciendo un trabajo un poco más comercial, por así de decirlo, de una obra que realmente no era para tanto, así? Supongo. Y eso ya es el nivel apocalíptico. Pues sí, es una pena. Que los que odian los self-insert dirán bien, pero eso lo, tío, no. Que le quitas la esencia. literatura. Pero bueno, sí, yo igual que cualquier Esencia. otra persona versada en tropos literarios estoy Si no, consciente de todos que nos todas las convertiremos en noticias que nenazas. intentan exponer son válidas. Y les doy el visto bueno porque fue mi culpa no explicarme bien. Lo siento, de verdad tengo que dejar de usar Twitter. Pero bueno, lo entiendo. Y me Múdate a Venezuela, aquí no puedes usar Twitter. quise explayar con lo de los self-inserts porque a ciencia cierta, Jax es un self-insert. Claro, puede haber un grado de sarcasmo dentro de la declaración de Gooseworks y muchos de sus apologistas van a argumentar que no se le debe tener tan en serio para de alguna forma enmascarar No te tomes en serio al creador de esta obra que estamos viendo. ¿Por qué no? Sí, porque la no realidad es de Bipsy que Pop. mucho de lo que Bueno, sí, diría que Le tiran palo de simplemente... gratis. Diría que eso sí aplicaría con Bipsibo, porque es como que ella siempre dice, van a ver que remontará, y es algo, Bipsibo no está remontando la historia, ¿qué pasa? ¿Dónde está la A trama? ver, Bipsy, ¿Por qué? tú tienes una ¿Por qué? novela turca como serie, así que realmente no eres la persona más válida de decir que esto va a remontar en algún momento. ¿Por qué Charlie cada vez es más insufrible? Eso, van a ver, se redimirá y será su personaje favorita. No lo está haciendo Bipsibo. ¿Qué pasa? Espérame, pregunta válida, sí. ¿La tercera temporada sí ya salió o fue No. cancelada? Que yo sepa, Dígame. está en producción. Que yo sepa si va a salir, ok, y está ok. en producción. Y como siempre, Amazon, pero quién sabe, no sé si va a salir el año que viene, porque la temporada 2 creo que salió este año.
O el año pasado, Pues no me sí, acuerdo. realmente el cliffhanger de que su madre llame por teléfono mientras ella despreciaba a la persona que siempre estuvo a su lado y no se fue, fue una manera muy directa de de escupirles en la cara a la gente que reaccionó a su serie. Sí, Es más, creo que la verdad que Selen es verdad que lo del... Selen reaccionó a Coso, Sí, ¿no? que me da risa que muchos a los Boa, ahora Alastor ya no es un vendehumo, ahora es Lucifer, pero eso lo tío, Lucifer es la víctima aquí. O sea, lo tuvieron que amarrar con armas divinas para poder hacer un cañón así que realmente fuera una máquina de guerra, así justamente por un sujeto megalómano, así que decía, yo voy a hacer esto porque se me canta así, que todos sean mis seguidores ahora. Y realmente eso fue peligroso, así hasta cierto punto. Y no me gustó que muchos dijeran Vox era, al final vendió humo, pero eso lo bro, literalmente bombardeó las ¿Cuándo puertas vendió del humo? cielo. Literalmente se salió por la suya O sea, hasta que no sus mató a aliados todos los mencionaron. ángeles, pero literalmente les tocó la puerta con un cañón láser. Creo que eso es más de lo que ha hecho nadie nunca. Bueno, igualmente son fans de Vince y Pop, ¿no? Así que realmente no Dice, tienen sí, algún es punto genuino. válido Y para por más quejarse. que sea un chiste, Y Miko sí ve esto, porque están hablando de Hasby Notel en medio de mi video. Solo XD. qué broma, Le y estamos broma, la tirando verdad, se palos a asoma Vince, porque no te alguien preocupes, que no estamos le tiene defendiéndote un de alguna bias manera. particular a un personaje Aunque seas fan de Jax. no centra todo el Sí. arco Bueno, final lo fueras, creo que ya no. de su serie en él. Y dice de forma Dragón ligera que mocoso es un para self-insert. invocación. Ahora, ¿es negativo que Jax sea un self-insert? ¿Es inherentemente despectivo? ¿Es acaso una descripción peyorativa? ¿O es que acaso no pueden existir self-inserts decentes en la literatura que hagan una buena representación narrativa de lo que debe ser el desarrollo de un personaje? No, hay self-inserts que son muy buenos. Les acabo de nombrar a Deeper Pines, a Mordecai, que puede ser Bueno, Mordecai, llamarlo buen self-insert, cuestionable. Sí, mejor o porque peor dependiendo de quién puede lo diga. Si me decirse vuelven que a preguntar, tal vez es un buen self-insert porque el tipo era un asco así con las relaciones con mujeres, así que el autor siempre pudo haberse identificado como un pelmazo, un idiota, un mal aliento. Buah. Si, si algún día leyeras todo Anima Star, verías que el personaje de Mark, que sería el coprotagonista, es literalmente una ventana a mi yo de adolescente y era muy, muy malo. les digo que esta vez Margarita tuvo la culpa. Pero bueno, ustedes Ok. Dirías, joder, este tipo es un cabrón. Y luego yo, entienden el punto. Jax es un self-insert de Mañacote. primera categoría. Está bien. Si Gooseworks quiere abordar sus traumas híjalo, sí era. a través de un personaje catártico, que lo haga en Design. su serie. Pero entonces, Como ¿cuál es el dices, el problema? Porque si design. el problema no es que Jax es un self-insert cringy de 2010, entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Para entender el problema verdadero de este final de temporada y en general de la serie, que es una miniserie de 9 episodios, tenemos que hablar de escritura dramática y estructura. Otro concepto, que es la tragedia dentro de la literatura. La tragedia es una forma literaria teatral o dramática cuyos personajes protagónicos son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable a Invencible. causa de un error fatal o condición de esa carácter mierda le contra pasa al un coso? destino ¿Y por qué fatal en donde gané se 3 genera un huevos conflicto dorados? cuyo final es irremediablemente triste. Me encanta cuando hablas de algo que nada que ver. La tragedia es la Sí, imitación de mucho. una acción de carácter Estoy con un elevado jueguito y completo, estoy dotada reaccionando de con cierta ustedes. extensión en un lenguaje Aquí es. agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus diversas partes. Imitación que ha sido hecha o lo es De vez en cuando escucho un... ¿A quién están llamando con vibración? por personajes en acción y no por sí, medio de una me narración, están- la me está cual, vibrando los huevos. moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la purificación, o mejor dicho, la catarsis propia a través de estos estados emotivos. O sea, la tragedia es de ver y no tanto de ¿Una hacer. A pizza través de de tentáculo, eventos en serio? traumáticos y jodidos es que el espectador puede purgar sus propios demonios, que es más o menos lo que quería hacer Gooseworks, según su propio tweet. Ahora, aquí están los pilares de la escritura trágica. Primero está el defecto fatal, o la
mártir. Es donde el protagonista debe tener una debilidad clara que provoque sus propios errores. Después está la caída inevitable. El personaje suele pasar de una posición de felicidad a la desesperación total. Siguiente, el contraste de detalles, donde en lugar de narrar solo grandes horrores, la historia se enfoca en pequeños objetos o momentos inocentes para hacer la tragedia más dolorosa y humana. Y finalmente, la revelación tardía. El protagonista debe darse cuenta de su error cuando ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo de sus acontecimientos. Todo eso está bien, todo eso es Jax. Y sí, podemos decir que Jax está bien versado dentro de lo que es la escritura dramática, trágica. El problema es que Jax no es protagónico. O sea, sí se supone que es protagónico, pero está desbalanceando todo el orden de la historia por enfocarse en su tragedia, cuando en realidad parte de esta tragedia se puede ver grandemente enriquecida si se le diera un foco a todo el resto del cast. Y es que sí, Jax está perfecto, déjenlo así, pero ¿no les parece que el puño encajaría mucho mejor si el dolor fuera colectivo? Si no estuviéramos lamentándonos de la tragedia de todo el mundo en el circo y de mínimo supiéramos qué está pasando detrás de cada uno, en vez de haber tenido una escena de exposición de 2 o 3 minutos por cabeza. Ahora ya sé que hay un problema muy grande alrededor de quién tiene qué papeles dentro de la historia, porque sí, te puede dar y desde un eso comienzo, de Kinger Jax. borrando a Coso, Kinger borrando a Kane, así. ¿Qué Kane? Un now. Hubo un now que justamente lo introducía a él como un nuevo jugador, Kane, y que Bubble era el maestro de ceremonias. Y tremendo cuerpo que le dibujaron a Bubble. Pero literalmente al final Bubble ni salió. No, si realmente se volvió así, en la historia se como volvió uno de los el coso, personajes que vieron el mundo a poco, la- y que era se deshizo obvio de su otra parte. Sí, se deshizo de su hermano. que él iba a acaparar toda la atención, Sí, o sea, pero Bubble no solo confirmado era su hermano. Sí. Jax hizo la introducción del mundo, también lo hizo Ragatha, y Ragatha es la más negligida de toda la puta historia. ¿Y saben por qué les genera tanta molestia que todos los personajes hayan sido súbitamente olvidados por la historia? Porque en comienzo la historia constaba de una estructura coral. ¿Qué es una estructura coral? Una ¿Un coral? estructura coral o narrativa Compartido. coral es aquella donde no existe un único protagonista, sino un grupo de personajes principales cuyas historias y perspectivas se entrelazan. En lugar de seguir una sola línea argumental, la trama se construye como un tapiz de múltiples perspectivas. Dentro de las características de este tipo de narrativa, encontramos el protagonismo Sí, colectivo, donde todos los justamente personajes son fundamentales. Las el perspectivas videojuego de No tengo boca y debo gritar es justamente una estructura coral, donde nos da el tiempo para meternos en la cabeza de los 5 sobrevivientes del apocalipsis nuclear que trajo AM. Sí. Hombre, yo no sé si en la mía yo llegué a darle la importancia a cada uno de los 4 protagonistas. Pero creo que sí. múltiples, donde la trama se puede A contar ver. desde diferentes puntos de vista, Hola, tramas entrelazadas, Buenas. donde las historias Hola, individuales Bienvenido de regreso. convergen en un Buenas. punto central, capítulos alternos, cambiando de personaje en cada capítulo, y finalmente voces corales, múltiples puntos de vista dentro de una misma narración. Es un tipo de narración muy poético. Bien ejecutado, puede acertar una melodía perfecta de crónicas múltiples que acaben de enriquecer, nutrir y complementar el total de la historia. Y sí, este tipo de narración puede conjugarse perfectamente dentro del género de la tragedia. Es más, la vuelve aún más jodida, porque otro de los argumentos para esconder la verdadera crítica es que nadie quiere ver el drama, y Jax es el personaje más dramático y jodido, y todos quieren una serie infantil tontita donde nadie sufre porque todos somos muy chiquitos y por eso nadie es capaz de apoyar la Nico, tragedia de Jax, porque es que puedes- Jax es muy complejo y nadie lo entiende. Pero el problema nunca fue la trama, el problema nunca fue ¿Qué? Jax en sí. El Mico problema tenía es que la mucho serie eco. está desbalanceada, está desnutriendo uno de sus aspectos más protagónicos, que es el peso dramático que tiene cada uno de los miembros del cast, así como se nos había planteado en un comienzo. La tragedia no puede estarse anulando solo porque se le da protagonismo a otros personajes. Esa visión egocéntrica lo único que hace es desperdiciar potencial trágico, porque así en muchas de las tragedias enumeradas por el público, para intentar crear
mostrar una falsa equivalencia con Digital Circus y explicar que el problema que tiene la gente es porque es muy serio y no porque está pinchado el carro. Podemos encontrar, de lo poquito que vi, BoJack Horseman, Arcane, Evangelion, Avatar el último Earthbender, Los Sopranos, Breaking Bad. Pero ¿saben qué tienen en común todas estas series? ¿Por qué su tragedia se vuelve aún más densa cuando la puedes analizar y te sientas a absorber el dolor y miseria absoluto de estos personajes cuando están comiendo tierra? Bueno, es porque son series con una estructura coral. En BoJack Horseman se le da foco a todos, a Princesa Caroline, a BoJack, a Mr. Peanut Butter, a Diane, a Todd, de forma simultánea, alternando entre episodios, para que cuando pase algo dramático entre todos en conjunto, te duela más porque sabes quién te está hablando, conoces la perspectiva de cada uno y al mismo tiempo van equilibrando toda la historia, te van dando las piezas de hacia dónde va la cosa y te pintan un panorama completo. Lo mismo con Arcane. La tragedia de Arcane te duele porque tú puedes ver la perspectiva de Vi, está en el duelo de su hermanita, la perspectiva de Caitlyn, que está intentando hacer valer la justicia y al mismo tiempo está descubriendo un mundo nuevo para ella y ve matices morales que jamás había entendido en su corta vida. Tienes la Arcane, tremenda serie, la verdad. perspectiva de Echo, que está duelando a una de sus amigas. O sea, no seré super ultra fan de LOL. O sea, me gusta un poquito, pero actualmente lo tengo desinstaladísimo. Pero Arcane, joyita. De su infancia y que tiene que vivir con ella siendo un cadáver andante psicópata, y tiene la perspectiva de Jinx, porque sí, Jinx es el personaje más trágico de todos, pero no sería tan trágico si no tuviera la construcción previa de todo su contexto y cada uno de los miembros a su alrededor. Así puedo seguir. En Evangelion pasa lo mismo, tenemos todo un montaje del final de los personajes sentados en una silla dando testimonios de psicología. En Avatar podemos ver episodios especializados en cada uno de los personajes. En Los Soprano podemos ver episodios donde se centran en cada uno de los personajes, ya que quieren hablar de series para adultos de verdad. Si no se han visto Los Soprano, véanse Los Soprano para que entiendan que esto es una cosa normativa, común y corriente, y está presente en las buenas series. Y lo peor es que la estructura coral te da el paso a paso de cómo manejar la historia, de cómo distribuir la trama equitativamente sin irte de cabeza. ¿Cómo hubiera funcionado esto en Digital Circus? La estructura hubiera sido 3 capítulos de historia principal y 6 de estructura coral, siendo el primer capítulo la trama principal, dando paso a los otros 6 capítulos personalizados y cerrando con 2 capítulos finales conclusivos. En contraste a la realidad de la serie, que tiene 3 episodios de Pomni, más o menos, uno de Gangle, más o menos, un par de introducciones aquí y allá e interludios de exposición de personaje inconsistentes y todo lo demás para Jax. Escudado por Pomni para que no digan que es que Jax está quitando todo. Y es que el verdadero problema con Jax es que Jax, más que ser el deuteragonista, tenía que ser parte de la estructura coral y deja incluso de ser el deuteragonista y se vuelve prácticamente el protagonista. Y verán, otra cosa así breve, porque ya me estoy extendiendo mucho, es que en este tipo de historias hay tramas internas y hay tramas externas, donde se mueven mutuamente. Pero no se puede mover la trama externa sin Supongo que sí. movilizar bien la trama interna. Y para movilizar la trama interna tienes que coordinar cada uno de los engranajes de el cast para que ande el relojito, porque el desarrollo interno es colaborativo y ejecutar esta serie en orden era matemáticamente posible. Sí, Digital Circus enfrenta un montón de paradigmas hijueputas para poder desarrollarse bien, y es que padece del síndrome cuenta no muestres. Es bien sabido que en la escritura narrativa audiovisual uno de los recursos más fuertes que se tiene es la habilidad de ejemplificar de forma gráfica contexto explícito de la cosmogonía del proyecto, ya sea entre tejido argumental o los propios arcos de personaje dentro de la historia. Esa es la belleza del séptimo arte. La cinematografía permite elevar las limitaciones del texto y llevarlas al siguiente nivel a través de la capacidad del storytelling visual. No obstante, y uno de los baches más evidentes dentro de Digital Circus es que en un afán de suplir esa carencia de espacio en pantalla del resto de sus personajes, crea una sobreexposición verbal alrededor de lo que podría ser un hipotético backstory, todo para quedar en ese espacio gris incómodo donde nace la lógica queja de que no tenemos ninguna verdadera exploración especializada con la
excusa de que, de hecho, sí se abordaron nuestros personajes, o sea, ¿no los viste dialogar al respecto? Es un vacío evidente cuando se ve la primera configuración de narración coral paralela al resultado final. En inicio, el lenguaje narrativo del circo era muy fuerte. El diseño de personaje no es sólido solo en materia artística, sino que además está lleno de una iconografía clara que te permite ver rasgos cognitivos, anímicos y conductuales de cada uno de los personajes. Estos perfiles psicoanalíticos te permitían extraer algo de la personalidad de cada uno. Tubull con su dicotomía de género y la dismorfia corporal teniendo partes intercambiables, Gangle padeciendo de inseguridad, neurodivergencia, introversión con su diseño de la máscara, Ragata y su caracterización de muñeca perfecta al venir de un conflicto interno familiar que la sujetaba a estándares de perfección, Inger siendo la pieza de ajedrez del rey, al ser también la pieza argumental más importante de la serie, etc. La representación de cada miembro del reparto era muy sugerente. Insinuaba que las posibilidades de expansión en cada personaje eran prometedoras y que darían un contrapeso importante a todo el manejo de la serie. Sin embargo, en lo que avanzaba la historia, toda esta narrativa visual se iba debilitando e iba brindando una serie de metáforas visuales cada vez más endebles, dejándolo más alto tal vez en esa escena de tortura de Danganronpa con Kane, porque sí, cada uno tiene su infierno personal y es que Kane les muestra cómo es que los tortura personalmente, viendo de sus inseguridades, pero de ahí en más todo se volvió muy blandengue. O sea, ¿cuál se supone que es la imaginería de Scratch o de toda la tanda de los primeros sujetos de prueba del circo, por ejemplo? Que no sea la esposa de Kinger, porque si hay un rey tiene que venir con su reina, eso ya está muy hecho. De cualquier forma, parte de esto es una queja caprichosa. Es obvio que con el ritmo del desarrollo no se podía dar el mejor diseño visual más profundo y enrevesado para todo el mundo, pero lo que sí es un verdadero problema es que todos los demás personajes bien planteados visualmente quedan relegados al fondo, enajenados de sus características corales y anulados por la historia que a todas luces necesita de su intervención y presencia para equilibrar todo el argumento, compensando esta carencia con una cantidad de parlamento expositivo absurdo que desluce el potencial argumental de la serie solo por salir de cuestionamientos externos que no debieron haberse permeado dentro de la producción en primer lugar. Los personajes pueden estar muy bien diseñados, pero ¿dónde está el caldo? ¿Dónde está el resto del contenido? Porque no solamente basta con una buena introducción, tienes que entrar bien y salir bien. Digital Circus acaba cayendo en la hipocresía del político en campaña. Te vende una serie de cualidades potenciales, una estructura sólida, una historia irresistible. Porque sí, estuve tronando, pero no es tanto. Ok. Ni siquiera está hablando, silencio. Yo creo que es una conversación personal. Creo que sí. Sí, trato. Pero al final, por errores de gestión interna, el proyecto se cae y te quita lo que te dio en comienzo con dos manos en la espalda y la cabeza, quedándose sin el pan y sin el queso, al no complacerse a sí misma y tampoco al no querer complacer a su audiencia. Y todo esto por querer excusarse en que está dicho en pantalla cuando estás cometiendo el error más fundamental del cine, que es muéstralo y no lo digas. Sí, yo entiendo que pueden no haber llegado a su máximo potencial, pero incluso con el nivel dramático que ya hay, se pudo haber ejecutado bien, porque claro, en Digital Circus está todo para introducir tramas adultas, traumáticas, arcos de personajes jodidos. Sí, no tenían que llegar hasta el fondo del baúl, pero no tenían que hacerlo. Lo importante es que todo debe tener un tiempo y unas pautas de manejo específicos para que las cosas funcionen. Lugar, orden, tiempo, manejo, gerencia, planificación. Lo que más me choca es que esta no es una serie que está a la espera de la renovación para la segunda temporada. No es como lo que le pasó a La Leyenda de Korra, donde solamente pudieron desarrollar la primera temporada pensando que los iban a cancelar y después les dieron luz verde para otras más y por eso la segunda temporada de Korra es una porquería. No, aquí no. No sé, no la he visto. Tenían que ser esa parte donde tienen que dejar cabo suelto. Sí, el falso feminista estuvo re feliz con el final ese. O sea, Andrew Dobson se llamaba. La leyenda de Aang nunca la vi completa, o sea, me salté algunos capítulos, pero la trama principal me la sé. Ese. Pero no sé, escuché tanta mierda de Korra, aunque muchos digan, no, bueno, está bien, la primera temporada sí está bien, tal vez la segunda no, pero vétela, no está mal, y yo lo... si no me vi todo Aang, Korra ya me da flojera, pero no sé. Yo me imagino.
Pero bueno. Sí, es verdad, o sea, pero claro, Gooseworks acabó hasta la polla que solo no va a haber más Y obviamente, Digital así. Circus hasta, no sé, hasta que Glitch quiera, supongo. Hasta que mientras están Glitch encuentre resolviendo los un conflictos internos. segundo coso, un segundo escritor de que Gooseworks diga, bueno, está bien, le cedo mis derechos. Sí. Aunque creo que ya los tienen, porque ellos la publisharon, pero bueno. O sea, si Glitch ya tiene el contrato de que toda la idea creativa de Digital Circus está en manos de la productora, sí, Gooseworks, y le hacen segunda temporada a Glitch, perdón, y si Gooseworks ve que a Digital Circus le dan una segunda temporada, Gooseworks no puede hacer nada porque realmente el copyright lo tiene Glitch Productions. Sí. No pasó mucho. De la temporada. Aquí tenían que hacer una miniserie de 9 episodios autocontenida, bien gestionada, planificada, maqueteada de principio a fin desde la biblia de personajes, porque es una miniserie, como lo hizo por ejemplo Fiona y Cake, primera temporada, Sí, muchos también. Otra serie que todos dicen no veas la segunda temporada. Eso tan mala es. Como dice el click del güey en el jurado. Es una mierda. Porque no sé, o sea, la primera sí me El gustó, clip de Tango y Cash, ¿no? pero no sé, pero he escuchado opiniones divididas con la segunda temporada. Está No sexy es la rubia. imposible hacer algo así. Lo pudo hacer Gravity O sea, solo por Falls, eso lo pudo le doy hacer valor. Avatar, No, y es así. a nivel de historia, no le encuentro mucho lógica. Supongo. Son series infantiles. ¿Cuál es tu excusa? Gravity Falls creo que sí está catalogada como infantil. Avatar Sí. creo que no. Avatar está para adolescentes de 13 años. Sí, o sea, son como jovencitos, pero no tan niños. Sí. O sea, son como Claro, la sí. clasificación de videojuegos. Sí, sí. A, tienen E, tiene la M, o si no, tienes que directamente ir a la sección de 18 para tener que entender otros temas. Hay que chamucharse al Android de 18. Todo es la Uf, industria, pues. porque es que la industria está forzando las temporadas. Hay que cuquear a mierda, como era el nombre del actor de doblaje, se me olvidó. Hay que cuquear a Lalo Garza. A ser limitadas a solo 9 episodios por el hiperconsumo del público que ya no tiene capacidad de retención, y entonces por eso es que no se puede acabar de abarcar todo. ¡No! Esto era una miniserie desde el primer momento. Tú sabías que era una miniserie. ¿Por qué esto está tan desorganizado? Jax no me molesta. Jax pudo haber sido así de dramático. El problema es que ¿por qué te tiraste el orden de todo? La simbiosis de tu historia. Sí, por eso es que les digo que Pierdes mucho, pero no sé, yo no sentí que los otros personajes perdieran. No que no ibas a spoilear. Bueno, creo que hasta ahora no ha dicho nada revelador, ¿no? Simplemente que Jax se come todo. Y al final se confirma que sí se lo come. este problema no es del final, porque el final no tiene la responsabilidad de redimir una historia mal planteada. No hay suficientes referencias bíblicas que nos hagan escapar de esa realidad, es cierto. Así que, bueno, con esta conclusión de que Jax no es el problema, quiero que nos sentemos a hablar de lo que yo considero es el problema. Hablemos de Gooseworks. Gooseworks. O no, a funar de funar de Creadorus. Gooseworks. Oh, Gooseworks. No había visto. Me encanta ese personaje del emo. Otra creadora. No es el emo, es el que se quiere hacer protagonista de un hentai. Sí, es el Chris.
tan polémica desde Bipsy Boop o la tipa de Alfred Playhouse, no sé. Gooseworks ha sido sujeto de prueba de lo más alto y lo más bajo de la recepción del público. Estuvo constelada allá arriba con los ancestros, disfrutando de las mieles del éxito, mientras le lambían las patas por haber sido capaz de incluir referencias renacentistas, literarias y de otras. No me acuerdo quién fue el que dijo que Gooseworks sí era conocida, pero Digital Circus se volvió tan viral que no pudo soportar ser tan viral. 1000 cagadas como no tengo boca y quiero gritar bla bla bla. Por cierto, es un muy buen cuento, pero si vas a referenciar un cuento tan hijoputamente paila, de mínimo espero que al final no te vayas a cagonear dándole a todo el mundo un final mediocre, ¿cierto? Pero bueno, ni siquiera no sé, los que esperaban que fuera igual que el final de Tengo boca y debo gritar, o sea que muerte, muerte, destrucción y sufrimiento y muerte y sangre y tengo boca y no quiero gritar. Lo dijo al revés. No es verdad. creo que sea un problema, o sea, no he visto el final de la serie, te aseguro que todo el mundo tuvo un final trágico como... Tengo boca y no quiero gritar. A ver, es algo que una persona normal haría, ¿no? O sea, a ver, tengo boca, pero no, yo no siempre quiero estar gritando, ¿vale? Lo merecía el material original, ¿cierto? En fin, el punto es que Gooseworks pasó de lo más alto a la arrastrada de piso más hijo de madre. Nico lo ve como que se va a divertir con ese comentario. En algunos lados. Nah, no creo que me vea. Y si lo hace sería lo hostia. O no. No, imagínate que será que te mete un copyright del copón así porque estás reaccionando a su video. A ver, he visto gente que la ha reaccionado, pero no sé qué opina de los reaccionadores. A ver, Darker Brewer lo reaccionamos. Detesta esto porque realmente dice que acabamos con un ecosistema de YouTube así, pero realmente como que realmente no tiene mucho sentido porque te estás exponiendo a esto. El que sí sé que no le gusta que lo reaccionen. Quieres complementar tu opinión. Y por eso no lo he seguido haciendo, es Seth. El Sonic feo ese. Sí, sí. A Seth lo detesto eso. Escuché que no le gusta y eso mierda. Bueno, ya no lo haré. Reaccioné como a 3 videos de él y dije, Seth, no me hagas daño. Seth está muy ardido con eso. Sí. La gente confunde todo el... Y creo que un canal de... No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero algo de... Te lo resumo en 1 minuto o algo así, creo que también no le gustaba. Sí. Te lo resumo así nomás. Eso, te lo resumo así nomás, creo. Con que todo es culpa de Jax, porque de por sí la gente ya le tiene aversión a este tipo de personajes. Son de odios y amores, ¿qué les puedo decir? Miren, yo no voy a ser quien se va a poner a diseccionar con lupa todas y cada una de las cosas que ha dicho Gooseworks. Solo hagamos el perfil general, que es una persona irreverente, disruptiva, de los chavos, que es muy sarcástica y que juega con las múltiples expectativas de su público, pero al mismo tiempo es muy valerosa, ya que actúa en pro de su interés y su visión artística, y que por defender esa visión artística se vio linchada por su público, ya que su público es el responsable de haber arruinado el final. O eso es lo que dice todo el mundo. Ahora pongámonos serios, ¿cuál es la realidad de esto? Creo que he sido bastante explícita con los múltiples defectos que tenía Digital Circus hasta este punto. No solo por el final, porque he podido hacer este análisis sin el final, sino por el total y la sumatoria de todas las partes de Digital Circus. ¿Usted? Es verdad. No ha dicho nada del final, en realidad. Ha hablado de todos los capítulos anteriores. ¿Ustedes creen que con un problema de base tan denso bastaba solo con un final malo para arruinar la cosa? Y que encima este final dañado va a ser responsabilidad individual del público, cuando en realidad todo es una consecuencia de eventos, una concatenación de porquería que era irrefrenable para todo el mundo, porque tampoco se trata de un plan de autosabotaje, sino que esto ya venía dándose con anterioridad. ¿A ustedes les parece justo? Yo no voy a justificar el acoso que ha recibido Gooseworks.
Es más, yo recibí 2 píxeles de acoso por haber dicho una verga de Jax y ya me mandé a la mierda de Twitter. Me eyecté. De verdad, yo... Sí, lo que dije al principio. Vico sufrió un acoso y está mal. Admiro el temple que ha tenido esa mujer para aguantarse el íntegro voltaje que es le este llamó. fandom. Miren, este Fuénela. ¿Qué? Pero bueno, a ver. Por cómo se desarrolló, diría que no lo aguantó. Simplemente dijo, ya, final. Este fandom no ha sido tan caótico como otros fandom, pero no quita que sea intenso como el cara. Y que sí o sí le tocó a Gooseworks tomar medidas alrededor de su manejo Las medidas. de redes. Pero aquí hay una cosa, y es que ya de por sí el manejo de redes de Gooseworks era deficiente. Y no solamente es de Gooseworks, sino que siento que es un problema generalizado de grandes creadores de la generación millennial. Déjenme ser explícito porque pues es el rango de edad de esta gente. No hay ningún problema con eso. Me refiero específicamente a los millennials, porque los millennials son los primeros que empezaron a desarrollar como estas interacciones entre creación y fandom, dentro grupo creativo, con la gente que está observando la serie. Porque cuando empezaron a tener estas tendencias, pues venían de un internet mucho más inocente, más light. Así que era más divertido empezar a hacer chascarrillos y darse puñitos con el fandom. Pero entre más iba añejándose la convivencia en línea, más se iban acrecentando defectos de fábrica que tiene la gente en internet. Conductas que son paila, muy graves e incluso parasociales. Lo vimos pasando con Steven Universe, lo vimos pasando con Homestuck, lo vimos pasando con enumere usted cualquier fandom de los últimos 10 años. Es así funciona. Pero esta disonancia cognitiva que tienen los creadores de las series Con Esteban Galaxias es terrible. actuales que crecieron con el internet temprano, ¿te acordás la que le dio galletas con agujas a una tipa que hacía Sans X Frisk? Bueno, sí, pero eso es más de Undertula. Sí, justamente por eso. Hablando de fandom tóxico, así. O sea, que te vengan así un tipo. Oye, tengo galletas así. Y realmente hoy. My PC, brother. My PC. A ver, un momento. Sí. Voy a reiniciar un poco esto. Ok. Son capaces de diferenciar que sí hay una gran dinámica de poder en medio y que tienen que reconocer que están en una posición directiva y que ya no hacen parte de un público inconsecuente que puede actuar de forma individual. No estoy diciendo que los creadores de series no puedan hacer tweets y joder, pero hay una verticalidad. La gobernanza de una serie es vertical, porque tú, a diferencia de tu audiencia, tienes la patria potestad de modificar la serie y de ejecutarla con dignidad. Y es que sí, he visto que Gooseworks cagan esto, he visto que gente de Fiona y Cake temporadas también cagan esto, porque parte de este equipo no era capaz de diferenciar que ya fueron graduados de fan a creador, que con esto tiene responsabilidad todo lo que hagan, porque con el poder tienen responsabilidad. E incluso lo he llegado a ver con Bipsy Pop. Yo sé que tiene que ser un contraste muy horrible perder los derechos de ser un fan individual que no tiene agencia en las cosas. Buah, ahora me dieron ganas de ver el video de Cake Play en el que defiende a Bipsy Pop. Cosas que pasan y que tiene libertad de expresión, pero al colocarte en un rango directivo tienes que asumir que cada cosa que digas tiene impacto y que va a dejar una impresión directa no solo en ti, sino en todo tu equipo de trabajo. Yo entiendo la profunda ofensa cometida hacia Gooseworks, pero si a mí me han tachado de irresponsable por hacer posts vagos aquí y acá y eso que yo no estoy a la cabeza de ningún proyecto de renombre, ahora imagínate el daño que puede provocar ese
este tipo de publicaciones para una persona que es el objetivo público de un fandom masivo como el es de Digital Circus? Es que es absurdo. Estás en la mitad de la diana. Eres la única persona pública y abierta más allá de los actores de voz, pero con aún más rango porque tú eres la creadora. Tú eres la que está detrás del manejo de todo, mujer. No tienes el derecho de hacer chistes tontos y mucho menos de ser sarcástica con cosas tan delicadas como la filtración de tu episodio. Yo sé que era inevitable, yo sé que todos sabíamos que iba a pasar, pero miren el contraste tan grande entre la reacción de los fans y el equipo de trabajo de Avatar a la filtración de la película al lado del de Digital Circus. El equipo de trabajo de Avatar trató esto con solemnidad, con seriedad, con el decoro que se merece, porque lo que pasó en Paramount es imperdonable. Y el que se La verdad, pobrecitos los de las películas de Avatar. defiendan, lo único que hace es darle un valor a todas las personas que estuvieron en algún punto detrás de tal obra de arte como es esta película hermosa, que fue víctima de una tragedia horrible. Paralelo a que el cinismo de decir que a quién le importa si filtraron, porque no está siendo misterioso y nonchalant al ridiculizar algo tan espantoso. Hola Luciano, no sabía que te había sido. Estamos viendo algo sobre la chamba digital, una opinión de un mapache en un basurero. Como que te filtren el final de tu serie, sino que estás rebajando el trabajo íntegro de todo tu equipo de trabajo al no darle trascendencia a un evento de este tipo. Hay una cosa que se llama media training. Yo no soy la indicada para hablarte de media training. Yo la he cagado N1000 veces en Twitter, pero para una persona de tan alto nivel, lo mínimo es que sepa cómo manejarse en redes sociales sin incitar a una audiencia que después se la va a comer vivo. Esto no justifica que los fans se comporten como unos completos sociópatas, porque nada justifica un acoso magno, multitudinario, que te destierre de redes sociales enteras y que te doxeen y que se metan en tu vida personal. O sea, eso es parasocial, pero también parte del creador, Eso es enfermo. que está en una posición superior, es tener la conciencia de que no puede tener actitudes demasiado desubicadas, porque lo único que va a hacer es seguir alimentando esta parasocialidad que le da a la gente la impresión de que tienen derecho de actuar con irreverencia porque ellos están a tu nivel, cuando la cosa siempre ha tenido que ser vertical, cuando tiene que haber una distancia prudencial dentro de un espacio y el otro, porque no son iguales, porque tú de forma innata ya tienes un poder que ellos no. Tú tienes la jurisdicción de manejarte con toda la dignidad que quieras. Puedes aislarte del fandom en cualquier momento porque no tendrías por qué estarte involucrando con él, no de una forma tan personal, y mucho peor, no tendrías que estar dejándote aludir por el comportamiento individual de un montón de gente que al final del día no tiene poder sobre tu serie para determinar cómo la vas a terminar punitivamente, para que quede un precedente de ¿qué? ¿De qué queda un precedente? De que no supiste gestionar tu propia serie, porque es que el problema del final viene desde antes de que la sacaran de redes. Es que bueno, si estás emputada con tu fandom, está emputada con tu fandom, o sea, ¿de quién va a hacer nada? No podemos cambiar la realidad de que te cae mal tu fandom, ok, pero si no lo haces por ellos, de mínimo le debes respeto a tu equipo de trabajo, le debes respeto a tu obra, le debes respeto a tu visión creativa y a manejarla de una forma lo suficientemente imparcial como para que no se cruce con perspectivas externas que van a desflorecer y desprestigiar por lo que estás luchando en primer lugar. Espero que Gooseworks se recupere de esto. Espero que quede el aprendizaje de que no hay que seguir alimentando relaciones parasociales raras que tiene la gente, porque realmente no estamos al nivel de la gente. De verdad les juro que yo voy a dejar Twitter, lo siento, pero es más, yo soy parte del fan, yo soy una persona individual. Los creadores de series deberían estar aún más restringidos de estas cosas. Pero sí, espero que haya quedado este aprendizaje. Y al final del día solo le mando fuerza a Gooseworks, mis múltiples quejas también, y la moraleja de que no es todo culpa de Jax. Sí, Gooseworks ya se ha mostrado como alguien muy poco parcial, muy poco escéptica con el manejo de sus series, y que sí muestra inclinaciones más veces que otras, pero que en general el problema de Digital Circus es mucho más grande que solo Jax.
Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Juro que lo estoy haciendo desde el más grande remanso de humildad que me nace. No quiero que esto sea una pelea unidimensional donde Jax es solamente un saco de boxeo cuando yo amaba a Jax. No es justo. No es justo que todo se vaya a la basura solo porque no se supo gestionar bien. No es una cosa de tiempos. Bueno, en fin. Pero hey, todo se hizo sin spoilers del último episodio, porque aún les digo, vayan a ver el último episodio, porque no se trata del nivel individual de Digital Circus, se trata de la gran escala de la industria de la animación descentralizada de las grandes corporaciones. Por favor, vayan a verlo porque esto es bueno para largo plazo. Apoyen monetariamente la animación indie, compren la mercancía si tienen la plata, compren los loot boxes que se les dé la gana, porque si Disney puede sacar 50 versiones distintas de un babero de Ariel, ¿por qué no lo va a poder hacer este tipo de empresas que ya están piqueando centavos? Aunque ese no es el caso de The Glitch, pero bueno, ustedes me entienden. Muchísimas gracias otra vez por haberme aguantado y por no haberme querido matar, no solo por este tema, sino porque el último video de B-Movie se vio afectado por el monstruo del copyright que blurreó el video. Voy a dejarlo publicado en, escúchenme bien para que se emocionen, mi Patreon. Sí, abrí un Patreon porque incluso en los miembros de este canal mandan copyright y me da mucho miedo que me metan un strike por copyright, así que si quieren ver el video completo se los voy a dejar en Patreon, ya, sin censura y sin el blur de miopía de 5 dioptrías. Y recuerden que este video fue patrocinado por Skillshare y que las primeras 500 personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes de clases gratis. En anuncios parroquiales nos vemos pronto en Santiago de Chile, el 18 de junio en Junta Fans y en la Comic Con Colombia del 22 al 26 de junio. Un agradecimiento especial a los editores que nos ayudaron el día de hoy, sobre todo a Vi, porque sin él se nos cae el avión. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Se apaguen el Yo soy aguinaldo. Furra de confianza, Mico. Sí. Bye. En resumen. Ah. Mapache, ¿qué carajo? Ok. Mapache, En qué resumen. porquería. Roleable la mapache que tiene de... A ver, aquí, en la otro, buah. O sea, Sí. Ay. Pónela en Twitter. Yo, a un lado, yo sí le doy. pues sí. Y te- Tremenda yo sí le doy. cola. Y no estoy hablando de esta. Tremenda cola y no hablo del rabo. Bueno, igualmente tendrías que haberla visto así cuando estaba enfrente de la máquina expendedora, así. Es que al final no hablé mucho porque buah, era simplemente cómo comento esto. O sea, sí, está diciendo cosas. Y Sí, no, realmente no, necesito más. Bueno, perdón. no, Sí, realmente parte de algunas de las cosas que justamente te las di así porque realmente entendía los puntos a los que quería llegar, pero sí, exacto. realmente No estoy en con desacuerdo, este pero ¿Ah? sí. hubo puntos que pudo haberlo expresado de una manera más relajada, más neutra, pero realmente Miko como es muy emocional. Sí. Tampoco quiero creer que es script show art, pero Sí. hostia puta. ¿Pusiste como pendiente para reaccionar el video de Dochi sobre Script Show Art? Shout out. El, Script Show Art. ¿El video de quién sobre qué cosa? Buah. Una reacción larguísima, pero bueno. Vamos a despedirnos. ¿Estoy muteado? No, te estoy escuchando. Vale. Vamos a darle. Hasta la ¿Qué hace próxima. X jugando a su versión más cosa?
Humano, ser subnormal. Subnormal, ser proceso. Proceso, ser opcional. Ey. Mis mayores aportes que... Una de mis mayores aportes que estoy yo.